Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y el vídeo de hoy es un vídeo que me gusta muchísimo y es que vamos a hablar sobre 10 diferencias entre la rutina facial coreana y la rutina facial occidental. Y es que es innegable cómo poco a poco estamos empezando a incorporar muchas cositas de estas rutinas faciales coreanas en nuestras propias rutinas. Pero vamos a profundizar en estas diferencias generales de su cultura versus la nuestra en cuanto al cuidado de nuestro rostro. Así que quédate conmigo para descubrirlas. ¡Que empezamos! Hace tiempo en un vídeo os comenté cómo empecé a introducirme en todo el tema de la cosmética coreana, os lo voy a dejar por aquí, pero en ese momento yo estaba viviendo en Madrid, estaba estudiando el máster y yo veía cómo eran los rostros coreanos y pensaba, yo quiero tener la piel así. Además en ese momento tenía bastantes pequitas, bastantes manchas en la piel, tenía un poco ese pensamiento de tener que estar lo más bronceada posible, etc. Así que recuerdo entrar en una tienda de cosmética coreana y decirle a la chica que había allí, decirle, quiero que mi piel se vea como esa chica de ahí, y señalar un cartel donde aparecía una chica coreana con una piel prácticamente perfecta. Y en ese momento empecé a introducirme en todo el mundo de la cosmética coreana. Sería más o menos por allá 2013, 2014 aproximadamente, así que han pasado bastantes años, yo he notado muchísimos cambios en mi piel y es cierto que he visto cuáles han ido siendo las diferencias y cómo poco a poco se han ido introduciendo muchos elementos de las rutinas faciales coreanas en nuestras rutinas. Así que vamos a empezar conociendo todas estas diferencias para que podamos profundizar un poco más en por qué lo hacen así y qué beneficios puede tener estos pequeños cambios en nuestras rutinas y en nuestra piel. La primera diferencia es el uso de esencias, y es que aunque es cierto que poco a poco está habiendo más marcas que desarrollen esencias en todo su lineal y en todas sus gamas de productos, tenemos que tener en cuenta que no es algo que sea como muy conocido, ni es algo que se utilice mucho aquí, pero allí es un paso imprescindible. Aquí incluso tenemos un poco la duda de si es un poco un tónico, un serum, de si realmente sirve para algo, pero allí en las rutinas faciales coreanas se utiliza sí o sí. Ya sabemos que las esencias nos pueden aportar estos activos, esta hidratación, esta parte de calmar nuestra piel y que se utilizan después de utilizar nuestro tónico. La rutina coreana sería esta doble limpieza, luego tendríamos el tónico, luego la esencia, luego el serum, luego ya tendríamos crema, etc. Pero en nuestras rutinas no solemos incluir la esencia y esta es una de las primeras diferencias. Realmente esta esencia puede aportar algo más a nuestro rostro, y es que cuando vemos cómo son los rostros coreanos podemos ver esta hidratación, este glow, este brillo. Y todo esto lo aportan añadiendo muchos productos que pueden aportar esta hidratación duradera en nuestra piel. Pasamos a hablar de la segunda diferencia, y es que sería el uso de las sheet mask o las mascarillas tipo velo o las mascarillas tipo celulosa. Y es que aquí tenemos un poco el pensamiento de que este tipo de productos se tiene que utilizar una vez a la semana o lo utilizamos un poco como algo especial. Por ejemplo, si tenemos un evento, una boda, etcétera, nos ponemos una mascarilla facial para que tengamos un poco este extra de hidratación, etcétera. Pero allí es muy diferente. De hecho, allí se utiliza a veces incluso a diario. Todas las noches después de hacer su limpieza aplican una mascarilla para aportar este extra de hidratación. Es más, también muchas veces cuando no han dormido bien, etcétera, nada más levantarse hacen una limpieza suave de su rostro y aplican una mascarilla para poder aportar así toda esa hidratación y que su rostro se sienta mucho más descansado. Es una diferencia muy grande, ya que podemos ver cómo en los packagings que podemos encontrar de cosmética coreana podemos encontrar muchas veces packagings que vienen 30 mascarillas, y es porque está pensado para un uso diario, mientras que nosotros solemos tener una mascarilla en un envase, como mucho he podido ver 5, pero no he visto estas cantidades como he podido ver tanto en Corea como en Japón,
que tenemos 30, en algunas vienen 35, que realmente están pensadas para este uso diario. Pasamos a hablar de la tercera diferencia, que sería el layering. El layering no deja de ser este concepto de aplicar capa sobre capa, y esto viene determinado porque la rutina coreana tiene muchísimos pasos y empezamos desde los productos que tienen texturas y densidades mucho más ligeras a los que tienen una densidad mucho más densa. Empezamos con productos como los tónicos, las esencias, que prácticamente son completamente acuosos, y poco a poco vamos subiendo la densidad. Este layering viene referido a que se aplican muchas capas, ya que utilizan muchos productos, mientras que nosotros aquí tendemos a tener rutinas algo más simplificadas, rutinas con menos productos. Sí que es cierto que hacemos esto de ir de los productos menos densos a los más densos, pero no utilizamos tantos productos, no utilizamos este layering de capa sobre capa. ¿Qué ocurre? Que al estar utilizando tantos productos, es cierto que para nosotros realmente no lo vemos necesario. Únicamente con utilizar un buen limpiador, tónico, serum, crema, para nosotros ya es suficiente, pero en su cultura y en sus rutinas aplican incluso hasta 10 pasos. Es por esto que la cultura del layering se asocia mucho más a las rutinas coreanas. En la cuarta diferencia vamos a hablar de algo que se tiene muy interiorizado allí, y es la prevención antes que la corrección. Mientras que allí desde niños no los exponen directamente al sol, siempre están protegiéndose del sol, siempre están utilizando productos para intentar prevenir que aparezcan manchas, arrugas, etc. Nosotros tendemos a empezar a aplicarlos cuando empezamos a notar ya algunos de estos signos. Es decir, empezamos a aplicar un poco los productos cuando ya vemos que tenemos manchitas, cuando ya vemos que empezamos a tener estas pequeñas arrugas, líneas de expresión. No intentamos hacer tanto esta prevención, sino que vamos un poco más a la parte de corrección. Por supuesto, esto es en general y poco a poco está cambiando. Cada vez hay más concienciación de intentar prevenir antes que corregir, pero es cierto que de forma general allí lo tienen interiorizado desde muy pequeños, esta parte de prevención, mientras que nosotros hemos tenido un poco más interiorizado el poder aplicar alguna crema hidratante en general sin más, pero empezar a preocuparnos un poco cuando ya sentimos que hay algo que corregir. Llegamos al Ecuador con la diferencia número 5, y es que aquí vamos a hablar del uso del protector solar. Si bien es cierto que ya estamos empezando a tener más concienciación y lo estamos utilizando muchísimo más, es cierto que allí desde muy temprana edad y desde siempre lo utilizan mucho, se protegen muchísimo del sol. Ya sabemos que cuando estamos expuestos al sol, lo que hacemos es poder acelerar el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Además de arrugas, también podemos tener manchas, etc. Por eso es muy importante que nos protejamos del sol. Ellos no solamente se protegen del sol utilizando, por ejemplo, protectores solares, sino también que utilizan muchos sombreros, intentan taparse mucho, intentan utilizar mangas también que prevengan estar expuestos al sol para poder prevenir así el envejecimiento de su piel. Nosotros, sin embargo, estamos empezando a tener un poco esta concienciación. Es cierto que estamos empezando a utilizar protección solar todos los días, pero seguimos teniendo un poco el pensamiento de tomar mucho más el sol, vamos a la playa, nos gusta sentir que estamos morenitos, bronceados, sentimos esto como algo incluso que alude a estar más saludables. Nos vemos con un tono de piel y parece que estemos más saludables cuando sabemos que realmente no es así. Y es cierto que no tenemos a lo mejor tan interiorizado el uso de protección solar siempre todo el año, incluso en invierno, incluso en días nublados, mientras que ellos sí que lo tienen muy interiorizado y lo usan siempre, todos los días del año, llueva, esté nublado, haga frío, haga calor, y además, sobre todo, el proteger mucho también la piel, no solamente del rostro, sino también corporal. Se tapa mucho para poder prevenir, mientras que nosotros solemos tender a llevar pues manga corta, intentar estar un poco más expuestos al sol. Ellos rehuyen mucho del sol. Pasamos a hablar de la diferencia número 6, y es que vamos a hablar un poco de los activos, de las diferencias de activos que podemos encontrar en las fórmulas de las rutinas coreanas versus las que podemos encontrar aquí. Y es que en la cosmética coreana encontramos muchos activos fermentados, además de muchos activos con acción
calmante, hidratante. Y aunque es verdad que aquí en Occidente también tenemos activos calmantes, etcétera, no utilizamos tantos como ellos y tampoco utilizamos tantos activos fermentados como se utilizan allí. En la diferencia número 7 voy a hablar de los discos impregnados. Realmente los discos impregnados es algo que se utiliza muchísimo en las rutinas coreanas, pero aquí realmente no es algo muy común. Y es que en los productos coreanos podemos encontrar muchas veces estos envases en los que encontramos muchos discos que vienen impregnados en tónicos, en esencias, para poder aportarlos así a nuestro rostro. Sin embargo, nosotros lo que solemos hacer es aplicar el tónico, por ejemplo, en un disco de algodón y después aplicarlo en nuestro rostro. No solemos tener estos packagings en los que tienen ya todos los discos, no vienen impregnados, nosotros impregnamos los discos. Esto también es una diferencia a añadir en la rutina coreana versus la nuestra, porque realmente ellos viene así porque lo utilizan también de forma diaria. Es una forma práctica de únicamente coger el disco o dos discos y aplicarlos sobre nuestro rostro, mientras que nosotros sí que cogemos el disco cuando vamos a hacer nuestra rutina y aplicamos el producto. Seguimos con la siguiente diferencia, que es sobre todo la constancia y cómo se aplican los productos. En primer lugar, la constancia. Ya sabemos que la rutina coreana es muy larga y es normal que podamos sentir desde aquí un poco de pereza a veces de poder aplicarnos todos los productos, pero allí son muy constantes. Da igual que estén muy cansados, da igual que no les apetezca, es algo que tienen muy interiorizado hacer en su rutina. Mientras que nosotros hay veces que decimos, bueno, me limpio rápidamente el rostro y me aplico una crema y ya está. No hacemos toda la rutina, no tenemos esta constancia y muchas veces, especialmente de noche, si estamos cansados o incluso de día, si vamos con prisas para ir al trabajo, no hacemos todos los pasos, nos puede dar algo más de pereza. Y luego tenemos la forma de aplicarlo. Nosotros estamos acostumbrados a cuando hacemos una limpieza, a hacer una limpieza algo más brusca. Cuando aplicamos productos, ya sea el sérum, la crema, solemos hacer un masaje mucho más brusco. Pero si nos centramos en cómo lo hacen ellos, es cierto que lo hacen mucho más suave, con pequeños toquecitos, sin hacer algo tan agresivo en su piel, sin hacer algo tan brusco. Suele ser mucho más suave y esto también es otra diferencia a incluir entre ambas rutinas. Ya estamos en la penúltima diferencia, en la diferencia número 9, que es el uso de brumas. Bien, ya sabemos que aquí también encontramos muchas brumas, estamos empezando a ver poco a poco más los lineales con brumas faciales, pero la diferencia es el uso de estas brumas, y es que allí las llevan siempre encima, es algo que utilizan a diario, verano, invierno, da igual, es algo para mantener hidratada su piel, mientras que aquí es algo que solemos utilizar algo más puntualmente. Puede que en invierno para aportarnos este extra de hidratación, puede que en verano, pero únicamente en momentos puntuales. Allí es algo que utilizan a diario, es algo como un imprescindible que siempre llevan encima para poder reaplicarlo siempre que lo necesite. Y por último, en el número 10 vamos a hablar del maquillaje. El maquillaje allí es muy distinto al nuestro, y es que mientras que allí se busca aportar maquillaje pero que no se note que se lleva maquillaje, que se vea un natural look, esta parte de que parezca que realmente no te has maquillado, que únicamente puedes tener sombras de tonos muy ligeros, no sentir algo que destaca mucho, esta naturalidad en nuestro rostro, aquí es un poco diferente. Utilizamos muchos productos que marcan diferentes zonas, que hacen que resalten más unas zonas que otras. Nos maquillamos habitualmente la zona de los ojos con productos y con colores mucho más intensos. Y es cierto que allí se busca mucho esta parte de naturalidad, el que aunque utilicen maquillaje parezca que no lo llevan, mientras que aquí sí que siento que no siempre, pero se busca mucho más este maquillaje que resalte, unas sombras mucho más oscuras, utilizamos un rímel mucho más acusado, que se note, que se nos vean unas pestañas mucho más largas, utilizamos muchas veces labiales de tonos mucho más fuertes, mientras que allí los tonos habituales que podemos encontrar, además me ocurrió en Japón, os dejo también el vídeo por aquí, cuando fui a comprar cosmética, veía que la mayoría de productos eran productos color rosado, coral, productos
con tonos muy sutiles, no encontramos colores muy intensos y llamativos, siempre se busca esta sutileza y naturalidad en el maquillaje. Y bueno, ya hasta aquí las 10 diferencias que podemos encontrar entre las rutinas faciales coreanas versus las rutinas faciales que encontramos aquí en Occidente. Por supuesto, muchísimas de las cosas que he comentado con respecto a las rutinas faciales coreanas también se aplican en las rutinas faciales japonesas, en general en las rutinas faciales asiáticas. Es algo muy distinto a lo que podemos encontrar aquí, y aunque es cierto que poco a poco estamos teniendo toda esta influencia que nos viene especialmente de Corea aquí en nuestras rutinas y en nuestros productos, podemos ver que todavía existen muchas diferencias. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si utilizáis cosmética asiática, coreana, japonesa, utilizáis cosmética occidental o utilizáis un mix de ambas. ¿Cuáles son los productos preferidos que tenéis? Y de todas estas diferencias que he comentado, ¿estáis implementando algunas de las rutinas que aplican allí en vuestra rutina aquí? Yo debo decir que desde hace años ya estoy empezando a aplicar muchas cosas de las rutinas faciales coreanas. Es cierto que he notado muchísimo la diferencia en mi piel e intento hacerlo porque realmente he sentido beneficios. En mi caso en particular, yo muchas veces combino productos que son coreanos con también productos occidentales, por supuesto, para intentar aportar muchísimos activos con buenas concentraciones y aportar el máximo beneficio a mi piel y a mis necesidades. Pero es cierto que sí que intento aplicar muchas de las rutinas que están haciendo allí para que mi piel se vea lo mejor posible. Pero comentadme vosotros muchas de estas rutinas que apliquéis, comentadme qué es lo que más os ha llamado la atención, y por supuesto dejadme en comentarios si hay algún producto de cosmética coreana que os gustaría que analizara en próximos vídeos. Así que espero que os haya gustado mucho, que os haya parecido muy interesante. Únicamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí, que me estáis siempre apoyando, diciendo palabras bonitas, diciendo comentarios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. ¡Hasta luego!